Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Álvaro Edgardo García Uzcategui, terapeuta respiratorio, especialista cuidado crítico cardiopulmonar con más de 32 años de experiencia en la rehabilitación, cuidado e intervención cardiorrespiratoria. Álvaro se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones del país. Actualmente es coordinador académico en una de las instituciones reconocidas de Colombia, donde se destaca su aporte en formación catedrática de excelente calidad, formando profesionales íntegros en el área de salud. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio de Colombia. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bienvenidos, vamos a generar este espacio de capacitación y de formación en este tema, como les decía al inicio, tan interesante como es el de la intervención pulmonar y el manejo de la vía aérea. Entonces, durante este espacio que vamos a tener en estas 4 tardes, pues vamos a manejar toda la parte de intervención pulmonar. De antemano me quiero presentar, mi nombre es Álvaro García Uzcategui, yo soy terapeuta respiratorio, especialista en cuidado crítico cardiopulmonar. Tengo 32 años de experiencia en el campo de la rehabilitación y el cuidado y la intervención cardiorrespiratoria. Estoy aquí para entregar a ustedes algunos conocimientos básicos e importantes que sirven como competencia para el ejercicio laboral de ustedes. Vamos a trabajar durante estos 4 días, durante un espacio de 1 hora y algo, 1 hora y 15, 1 hora y media, abordando estos temas que conforman el manejo de la intervención pulmonar. Entonces vamos a manejar temas como la oxigenoterapia, la aerosolterapia, la humidificación, la inhaloterapia, que incluye la parte de la nebulización. Antes de empezar, pues quisiera saber de parte de alguno de ustedes qué expectativas tienen con respecto a las capacitaciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sulimar Sarmiento. Acabo de terminar mi técnica como auxiliar de enfermería y pues a mí me parece que las capacitaciones van muy de la mano cuando uno está en el ejercicio de la práctica. Yo ahorita que acabé de terminar la práctica, me suscitó una anécdota de una citología. La primera vez que fuimos a hacer la citología real, una compañera no sabía ni cómo se llama el cuello uterino, y entonces cómo así si apenas uno ve la teoría, la práctica es lo mismo. Total. Y ya cuando uno va conociendo pues todos los equipos médicos y uno ve clases virtuales así como esta, uno va súper bastante adelantado. Sí. Me parece excelente. Bueno, muchas gracias por su aporte y tiene absolutamente toda la razón. El objetivo de las capacitaciones pues es fortalecer el conocer para que seamos realmente competentes a la hora del ser. Entonces, muchas gracias por su aporte. Vamos a dar pues inicio a esta actividad. Entonces, bueno, entonces, como les decía
como les estaba diciendo, dentro del manejo de la intervención pulmonar, vamos a abordar el tema de la oxigenoterapia. ¿Qué podemos entender por el tema de oxigenoterapia? Pues es la administración terapéutica del oxígeno aplicado a las vías respiratorias. Muy importante, pues que entendamos que si hablamos de un proceso terapéutico, pues estamos hablando de que el oxígeno es un medicamento y que cuando lo vamos a administrar al paciente, pues lo debemos hacer de una manera muy responsable, pues teniendo en cuenta que puede tener beneficios, pero pues también puede tener contraindicaciones y sobre todo mucho más peligros, no solo en las vías respiratorias, sino en el sistema equilibrio, ¿cierto? En el sistema termostato del paciente. Entonces, importante entender que la oxigenoterapia, pues es la administración terapéutica del oxígeno aplicado a las vías respiratorias, que el cuerpo humano está diseñado para sobrevivir con un porcentaje de oxígeno que adquiere del medio ambiente, y eso más adelante lo vamos a tratar, y es lo que llamamos la fracción inspiratoria de oxígeno, y eso incluye un porcentaje del 21%, pero que cuando el cuerpo humano presenta un proceso patológico, cuando se encuentra enfermo, requiere de un porcentaje mayor del 21%, pues para poder garantizar esa oxigenación a la sangre y a los tejidos. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos. En el momento en que el paciente presente una patología, sea intrapulmonar o sea extrapulmonar, que requiera un mayor porcentaje de oxígeno, pues ese es el momento en que nosotros vamos a garantizar ese aporte adicional o artificial de oxígeno. Entonces, muy importante que entendamos dos procesos dentro del cuerpo, que es la hipoxemia y que es la hipoxia. Entonces nosotros debemos entender que lo primero que ocurre cuando hay un proceso patológico, cuando hay una enfermedad, es la hipoxemia. Y entendemos que hipoxemia, pues es la disminución de oxígeno en la sangre. Entonces algo está sucediendo en el sistema cardiopulmonar que no le está garantizando un adecuado aporte de oxígeno a la sangre. Entonces, la hipoxemia siempre va a ser la causa primaria de que el paciente manifieste un déficit en su oxigenación, y los seres humanos sobrevivimos del oxígeno para poder garantizar esa supervivencia. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una disminución del porcentaje de oxígeno en la sangre, inicia los altos requerimientos del mismo. Y entonces, posterior a la hipoxemia, pues nosotros vamos a presentar pues ya una falencia de esa oxigenación, ya no solo en la sangre, sino en los tejidos. Entonces, importante que entendamos tres aspectos antes de abordar el tema de la oxigenoterapia. Primero, entender o recordar que el ser humano sobrevive y todos sus procesos metabólicos y sus procesos orgánicos y funcionales los maneja a través del oxígeno. Es decir, que los seres humanos somos seres aeróbicos que requerimos de oxígeno para la supervivencia. Ese es el primer punto o aspecto importante a tener en cuenta. Segundo aspecto importante a tener en cuenta es que el cuerpo humano, la maquinaria humana, viene diseñada para sobrevivir con un porcentaje de 21% que lo extraemos de la atmósfera, y que posterior a eso, ese 21% debe ser garantizado por el sistema cardiopulmonar para que llegue a la sangre y finalmente a todos los tejidos del cuerpo. Ese es el segundo aspecto importante a recordar. Y el tercer aspecto importante a recordar en dónde vamos, pues es entender
que lo primero que aparece es la hipoxemia, y hablamos de hipoxemia como disminución de oxígeno en la sangre, y posterior a la hipoxemia viene la hipoxia, que es la misma disminución de oxígeno, pero ya en los tejidos. Y en ese momento, cuando aparece la hipoxemia y cuando aparece la hipoxia, pues es que vienen todas las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, vamos a identificar las formas en que yo voy a evaluar la oxigenación. Entonces digamos que esta capacitación la quiero manejar pues de una manera teórico-práctica, con casos, con situaciones reales y mezclando o combinando la teoría con la práctica. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente tiene deficiencia de oxígeno y cómo sabemos que un paciente requiere de oxigenoterapia? O sea, ¿cómo identificamos que un paciente, su 21% no le está siendo suficiente para garantizarle oxígeno a la sangre y los tejidos? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, las formas de evaluar la oxigenación. Entonces, las formas de evaluar la oxigenación las podemos dividir en tres. Un método no invasivo, que lo vamos a llamar oximetría de pulso o pulsoximetría. Otro método ya invasivo que se maneja en pacientes hospitalizados, principalmente en una unidad de cuidados intensivos, que es la gasometría arterial. Y el otro método, que es una mezcla entre los requerimientos del paciente con lo que yo observo en su sintomatología. Y es muy importante entender que lo que yo le observo a un paciente, lo que yo inspecciono en un paciente, la semiología que yo aplico en el paciente, pues es de los criterios más valiosos para saber que él requiere de un aporte artificial de oxígeno. Entonces, vamos a hablar del método no invasivo. Entonces, vamos a evaluar, vamos a conocer, pues de qué manera yo puedo determinar que mi paciente requiere de oxigenoterapia. Entonces, lo primero que yo debo ver es conocer la saturación del paciente. Entonces, importante entender que hay un equipo que es no invasivo, que no ingresa al paciente, que se llama pulsoxímetro. Y el pulsoxímetro, que ahí se manifiesta en la diapositiva como una oximetría de pulso, pues es la medición de la saturación de oxígeno. Entonces, tenemos que entender el término saturar. Saturar es saber qué tan lleno está algo. Si yo digo que el salón está saturado, es porque no le caben más estudiantes. Entonces, ¿qué es la oximetría de pulso o la pulsoximetría? Es un método no invasivo de medir la saturación de oxígeno. Entonces, ahora vamos a definir qué es saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se puede definir como la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina en la sangre. Entonces, en este momento estamos aprendiendo que la hemoglobina es el carro, es el transporte, es el bus del oxígeno. La hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno hasta todos los tejidos. Todos los tejidos deben llegarle oxígeno. ¿Y quién les lleva el oxígeno? El oxígeno lo lleva la hemoglobina. Ese es el transporte. Entonces, ¿qué va a mirar la saturación de oxígeno con el pulsoxímetro? La hemoglobina está totalmente saturada, la hemoglobina está medianamente saturada, la hemoglobina está desaturada. Trasladando esto a la vida práctica, los valores de la saturación de oxígeno no son absolutos, son relativos, es decir, que depende del sitio donde estoy, porque yo no puedo saturar igual en Bucaramanga que en Bogotá o en Santa Marta. Los requerimientos de oxígeno en Santa Marta son menores, entonces una saturación de oxígeno en Santa Marta menor a 95 es de prestarle atención, y uno aprende que la saturación es 90 a 100. Pero en Santa Marta, saturar menos de 95, pues hay que prestar atención porque en Santa Marta los requerimientos de oxígeno son muy, muy mínimos.
Mientras que en Bogotá, saturar 84, 85, en algunas personas puede ser normal por la altura. Entonces depende del lugar donde esté el paciente, pero hablemoslo en términos generales, la saturación va de 90 a 100. Entonces es muy importante entender que si un paciente se encuentra saturando por debajo de 90, ¿qué nos quiere decir? Trasladándolo a la vida práctica, como se deben aprender todas las cosas. Trasladándolo a la vida práctica, saturar menos de 90 quiere decir que el 21% que ese paciente está captando del medio ambiente no le está alcanzando para llegar al tejido. O sea que el paciente requiere de oxigenoterapia. Esa es una manera no invasiva y muy común, pues, de reconocer los requerimientos de oxígeno del paciente. Otra forma más específica en el paciente, sobre todo crítico, que es invasivo, pues son los gases arteriales. Los gases arteriales, pues ya es un método invasivo porque es extraer sangre de la arteria para conocer la presión arterial de oxígeno. O sea, ya no vamos a conocer en los gases arteriales, ya no vamos a conocer cuánto oxígeno hay en la hemoglobina. Con los gases arteriales vamos a conocer es cuánto oxígeno hay, pero en los tejidos. En los tejidos. O sea, que podríamos traducir esto a la práctica de decir que la pulsoximetría me evalúa la hipoxemia o disminución de sangre, de oxígeno en la sangre, mientras que la gasometría arterial me evalúa la hipoxia, la disminución de oxígeno en el tejido. Y recuerden que a medida que el oxígeno va disminuyendo, pues se va apoderando de nuestros tejidos el dióxido de carbono, que es como la basura de nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que no queremos en el paciente, sobre todo crónico, que el dióxido de carbono se apodere de la sangre y de los tejidos. La sangre y los tejidos deben estar apoderados del oxígeno. Pero si el oxígeno baja, el dióxido de carbono se aprovecha de esa situación y se adhiere a la hemoglobina y llega hasta la sangre y los tejidos. Entonces, la pulsoximetría me evalúa la hipoxemia, la disminución de oxígeno en la sangre. Los gases arteriales, que no son que se usen en el diario de la clínica médica, pero se utilizan mucho en cuidado crítico sobre todo, pues evalúan el grado de hipoxia. El valor normal para Bucaramanga de la presión arterial de oxígeno es de 80 milímetros de mercurio. Si disminuye por debajo de 80 en el resultado de los gases arteriales, pues me indica que el paciente tiene un déficit de oxígeno en la sangre y obvio en los tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir que esté por debajo de 80? Que la FiO2 que él está respirando, llevándolo a la práctica, que el porcentaje de oxígeno que está captando del medio ambiente no le es suficiente. Y como no le es suficiente, ese 21% pues requiere más cantidad de oxígeno que no se la puede dar el medio ambiente, pero que sí se la podemos dar nosotros a través de la administración de oxígeno. Y ahora viene una parte muy importante, una parte muy valiosa, muy importante, muy valiosa para el manejo de la oxigenoterapia, que es la clínica del paciente. ¿Qué decimos con la clínica del paciente? ¿Qué es la clínica del paciente? La sintomatología, los signos y síntomas del paciente, las manifestaciones clínicas. Y a mi juicio y con mi experiencia, pues es hasta más importante que una pulsoximetría y que unos gases, porque es el inicio de la apariencia y el estado real fisiológico del paciente. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente requiere de oxigenoterapia? Que es lo que ahí llaman presión arterial de oxígeno sobre FiO2 mayor a 300, es la representación de las manifestaciones clínicas, lo que yo le observo a ese paciente. ¿Y cómo sé que requiere oxígeno? Porque presenta 5 signos importantes de dificultad para respirar. Entonces, hoy quiero que nos quede claro que un paciente que tenga dificultad
dificultad en la oxigenación de su cuerpo, lo va a manifestar de 5 maneras. La primera manera con que lo va a manifestar, pues obviamente que es alterando sus signos vitales. Es decir, que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de ese paciente van a estar aumentados. Es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca lo llamamos taquicardia. El aumento de la frecuencia respiratoria lo llamamos taquipnea. Entonces, la primera manera de yo saber que el paciente tiene una deficiencia en su oxigenación es porque presenta taquicardia y taquipnea. Posiblemente la taquicardia, pues tengo que tomar la frecuencia cardíaca, pero la taquipnea, pues sí voy a observar que el paciente respira demasiado rápido. Dijimos que eran 5. Vamos con el segundo. Muy importante entender que cuando aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, cuando aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, la piel se vuelve azul. Entonces, otro signo muy importante es la cianosis. ¿Y qué quiere decir la cianosis? Pues es la coloración azulosa de la piel y de las mucosas del paciente. ¿Y por qué por qué el paciente se torna cianótico o azuloso o amoratado? Porque el dióxido de carbono es azul. Entonces, cuando disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono, pues vamos a ver ese color, esa pigmentación en la piel del paciente. Entonces son 5, llevamos 2, taquicardia y taquipnea, 1, cianosis, 2. Otro síntoma importante en el déficit de oxigenación es la disnea. ¿Y qué podemos traducir qué es disnea? Disnea es la sensación del paciente de presentar dificultad respiratoria. Entonces, muy posiblemente ese paciente nos va a decir, me siento ahogado. O si usted entabla una conversación con ese paciente, pues él va a hablar de manera entrecortada. ¿Por qué? Porque se siente ahogado. Entonces, es muy importante que entendamos que si un paciente presenta dificultad respiratoria, significa que su sistema cardiopulmonar no está siendo lo suficientemente efectivo para poderle garantizar la oxigenación ni a la sangre ni a los tejidos, y por ende va a aparecer la hipoxemia y luego la hipoxia. Entonces, muy importante entender que el tercer signo es la disnea. Otro signo importante de dificultad respiratoria que me indica un déficit en la oxigenación del paciente son los tirajes. Entonces, ¿qué quieren decir? ¿Qué representan los tirajes? Los tirajes es ese hundimiento que se hacen en las costillas producto de ese esfuerzo muscular por respirar. Los tirajes, muy importantes. Y el quinto signo de dificultad respiratoria que siempre va a tener un paciente es la tos. La tos indica que hay un proceso no siempre de secreciones, sino un proceso de obstrucción de las vías respiratorias, de deficiencia de la capacidad pulmonar de ese paciente. Entonces, esas serían las maneras para yo evaluar si realmente mi paciente requiere de oxigenoterapia, requiere que le aumentemos esa fracción inspiratoria de oxígeno que ya aprendimos que normalmente es de 21, pero que cuando sobrepasa esos requerimientos, pues requiere de oxígeno artificial. ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo tenemos indicación plena de administrarle oxígeno a nuestro paciente? Primero, cuando tiene hipoxemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la oxigenoterapia pues va a aumentar esa presión de oxígeno en los alvéolos. Entonces ya aprendimos cómo identificar la hipoxemia. Entonces les recuerdo, la hipoxemia la identificamos si el paciente está desaturado, si le colocamos el pulsoxímetro y observamos que está saturando por debajo de 90.
Esa es una indicación de que el paciente está hipoxémico y que requiere de oxigenoterapia. ¿Para qué? Para poder aumentar sus niveles de oxígeno en el alveolo, en la sangre y finalmente en el tejido. Entonces, una indicación de cuando el paciente está hipoxémico. Otra indicación de administrarle oxígeno a nuestros pacientes es cuando ellos presentan aumento del trabajo respiratorio, que ya lo acabamos de aprender, que el aumento del trabajo respiratorio son 5 cosas: taquicardia, ¿cierto? Taquipnea, tirajes, coloración azulosa o cianosis, tos y dificultad para respirar. Entonces, si vemos que ese paciente presenta esas manifestaciones clínicas, pues yo debo de administrarle oxígeno porque es lo que el cuerpo le está requiriendo. Entonces, esa sería otra de las indicaciones, el aumento pues en el trabajo respiratorio. Otra indicación es el aumento del trabajo miocárdico, recordando que el miocardio pues es el músculo del corazón y cuando se contrae de manera rápida, o sea, cuando aumenta su frecuencia cardíaca, significa que está intentando compensar la falta de oxigenación. Entonces, si está intentando compensar la falta de oxigenación, pues significa que debemos colocarle oxigenoterapia al paciente. Entonces, digamos que llevando toda esta teoría a la práctica, ¿cuándo un paciente requiere oxigenoterapia? En la vida real, en la práctica, en el cuidado respiratorio, un paciente requiere oxigenoterapia primero cuando presenta alguno de los signos de dificultad y de trabajo respiratorio. ¿Cuáles son? Ya los aprendimos que son 5. El color azul de la piel o cianosis, la taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, la taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria, la disnea o la sensación subjetiva para respirar, los tirajes o el hundimiento de las costillas que me representa que tiene un esfuerzo muscular, y la tos. La tos, aunque la tos es un signo de obstrucción o de secreciones, en este caso es un signo de deficiencia respiratoria. Esa es la primera indicación de a qué paciente yo le debo implementar un sistema de oxígeno. Ya si es un sistema de bajo flujo o es un sistema de alto flujo, eso ya lo vemos más adelante. Por ahora, entender que ese paciente que presente 1, 2, 3 o los 5 signos de trabajo y de exceso respiratorio requiere de oxigenoterapia. La segunda manera de saber que el paciente requiere de oxigenoterapia es porque le colocamos un pulsoxímetro, porque le medimos la saturación de oxígeno y da por debajo de 90 asociado a los signos de dificultad para respirar. Y la otra manera de conocer que el paciente requiere de soporte de oxigenoterapia es porque le tomamos los gases arteriales a un paciente, sobre todo en estado crítico. Y los gases arteriales me indican ya el porcentaje de oxígeno en los tejidos. Recordemos que la saturación es evaluar la hipoxemia y los gases arteriales es evaluar la hipoxia que se detecta. Pero así como el oxígeno tiene estos beneficios, que si el paciente está cianótico, respirando rápido y tosiendo, y yo le coloco un sistema de oxígeno y empieza a respirar despacio, baja la tos, disminuye la sensación de ahogo, así como está indicado en estos pacientes, pues recordemos que el oxígeno es un medicamento y como todo medicamento, pues tiene peligros, tiene precauciones. Entonces es muy importante tener en cuenta pues las recomendaciones del manejo de la oxigenoterapia. ¿Qué es importante tener presente? Sabemos la patología del paciente. ¿Por qué es importante saber la patología del paciente? Porque de pronto para ustedes va a ser curioso decir que un paciente está ahogado, o sea, tiene dificultad para respirar, está sudoroso o diaforético, está cianótico o azuloso, taquicárdico con aumento en la frecuencia cardíaca, taquipneico como ingresa al servicio de urgencias de una IPS, pero no requiere oxígeno como tal. Entonces usted va a decir, pero entonces, profesor, usted se está contraindicando, usted solo se está contradiciendo usted solo, porque dijo que eso eran los criterios para ponerle oxígeno.
pero no en todos los casos. ¿Por qué? Y por eso viene este primer punto. Conocemos la patología del paciente. Si nosotros aprendimos que el taxi, el bus, el carro que transporta el oxígeno en la sangre es la hemoglobina, muchos pacientes con anemia presentan estos signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque oxígeno hay, pasajeros hay. Lo que no hay es buses para llevar los pasajeros. ¿Y cuáles son los buses? La hemoglobina. ¿Por qué? Porque el paciente presenta una hemorragia masiva, porque el paciente tiene una patología que le produce disminución de la hemoglobina. Y la disminución de la hemoglobina, que recordando en las mujeres es de 11 a 13, en los hombres de 13 a 16, la hemoglobina o el bus del oxígeno pues se pierde cuando pierde sangre el paciente o cuando tiene un proceso patológico. Entonces, en este caso, el oxígeno, usted le puede abrir toda la llave de oxígeno y ponérselo al paciente directo, que no va a mejorar. ¿Por qué no va a mejorar? Porque oxígeno hay, lo que no hay es hemoglobina. Entonces, ahí el manejo es diferente. El manejo ahí es a través de transfusiones sanguíneas, ¿cierto? De colocarle glóbulos rojos, de colocarle hemoglobina. Entonces, por eso es importante conocer la patología del paciente. Muy importante, que es el segundo punto, el sistema de oxígeno que le voy a colocar al paciente. ¿Por qué? Hoy debemos aprender que entre más le abra la llave de oxígeno al paciente, no se va a curar más rápido. Abriéndole toda la llave y dejándole pasar todo el oxígeno que tiene el tanque de oxígeno o el concentrador de oxígeno, el paciente no se va a mejorar. No es el que más meta oxígeno, es la manera como se lo voy a administrar. Entonces, ese punto, ¿hacia qué apunta? Aquí hay pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas que entre más oxígeno le ponga, el paciente más se complica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un proceso crónico del cual aprendió a manejar y a respirar con el dióxido de carbono. Entonces, si usted le administra el montón de oxígeno, le disminuye el dióxido de carbono y al disminuirle el dióxido de carbono, él deja de respirar. Entonces, es muy difícil a veces comprender que el paciente con enfermedad pulmonar crónica no le puedo colocar altas cantidades de oxígeno, porque entre más oxígeno le ponga, más lo llevo a un paro cardiorrespiratorio. Muy importante entender que es diferente, y ahora vamos a aprenderlo entre hoy y mañana, que es diferente flujo que concentración. El paciente con patología crónica, un EPOC, un asma, el paciente con enfisema, con bronquitis crónica, yo no lo debo manejar con altas cantidades de oxígeno porque le voy a quitar el dióxido de carbono. Y si le quito el dióxido de carbono, pues él va a dejar de respirar, porque lo que lo hace respirar a él es el dióxido de carbono. Entonces, es muy importante entender cuál es el mejor sistema de oxígeno que voy a utilizar en el paciente. Entonces, con ese punto, ¿qué debe quedar claro en mi mente? ¿Cuál es el sistema ideal de oxígeno en el paciente? El que le garantice. Ojo acá. ¿Cuál es el sistema más adecuado en un paciente? El que le garantice que sature más de 90, que los gases arteriales tengan una presión de oxígeno mayor de 80, y que no presente ninguno de los 5 signos de dificultad respiratoria. El sistema que logre eso es el mejor sistema del paciente. No vamos a decir aquí que el mejor es la cánula, que el mejor es el Venturi, que el mejor es la máscara. El que le garantice, vuelvo y repito, ¿cuál es el mejor sistema de oxígeno en un paciente? El que le garantice que sature más de 90, que su presión de oxígeno en los gases sea mayor de 80 y que no tenga ninguno de los 5 signos de dificultad para respirar. Ese es el mejor sistema de oxígeno. ¿Cuál es la FiO2 requerida? Entonces ya aprendimos que la FiO2 del medio ambiente, la fracción inspiratoria es de 21%. Importante entender el punto que sigue, que la FiO2 superior al 80%, pues puede ser tóxica. Como todo medicamento, pues puede tener consecuencias.
Entonces, ¿cuál es la FiO2 ideal? Volvemos al mismo punto. ¿Cuál es la FiO2 ideal? La que logre mantener una presión arterial de oxígeno en los gases mayor de 80. La que logre mantener una saturación de oxígeno mayor de 90. Y la que logre que el paciente no presente ninguno de los 5 signos de dificultad para respirar. Otro punto importante que debo tener en cuenta cuando voy a administrar oxígeno es el beneficio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del beneficio, no es crear una falsa seguridad terapéutica. ¿Qué es una falsa seguridad terapéutica? Que yo piense que administrándole oxígeno, pues le estoy haciendo un bien, cuando lo que posiblemente estoy haciendo es un mal, porque lo estoy intoxicando. Entonces, es muy importante que comprendamos que no siempre el paciente pues requiere de oxigenoterapia. ¿Qué peligros puedo yo producir con el oxígeno? ¿Cuáles son los principales peligros a los que yo me puedo enfrentar cuando administro oxigenoterapia? Ahí nos habla de la hipoventilación, ¿cierto? Y nos dice que es la depresión en el paciente con enfermedad crónica, con enfermedad pulmonar obstructiva, porque ellos funcionan con el dióxido de carbono y que recordemos que si un paciente tiene mucho oxígeno, pues va a tener poquito dióxido de carbono. Y si tiene poquito dióxido de carbono, pues va a dejar de respirar y el paciente va a entrar en un paro respiratorio. Entonces, ¿cómo podríamos resumir este peligro? Yo se los podría resumir de la siguiente manera. Que si un paciente presenta una enfermedad crónica, ese paciente se acostumbró a respirar con el dióxido de carbono. Entonces, si usted a ese paciente con una enfermedad, con un proceso patológico crónico, le coloca toda la bala de oxígeno que tiene, el paciente se va a inundar de oxígeno y al inundarse de oxígeno se queda sin dióxido de carbono. Y si se queda sin dióxido de carbono, pues deja de respirar y va a ser un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Importante tener en cuenta que nos quede como conclusión de ese peligro. Los pacientes con enfermedades crónicas, o sea, pacientes con enfermedades de años, el paciente con enfermedad crónica no se debe manejar con altas concentraciones de oxígeno, no se debe manejar con grandes cantidades de oxígeno, se debe manejar con flujos altos. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un flujo y una concentración. Entonces, nuestro primer peligro es la hipoventilación. Otro peligro que los libros hablan de fibroplasia retroalentar, pues lo vamos a conocer es como la retinopatía. Y esto ocurre exclusivamente en los bebés, en los niños recién nacidos, a término o prematuros. Entonces voy a explicar por qué. Apunta más al paciente prematuro que nació con inmadurez pulmonar. ¿Qué es inmadurez pulmonar? Que nuestros alvéolos, que son las bolsas donde llega finalmente el oxígeno, el bebé nació y como nació inmaduro, se quedó sin una sustancia llamada surfactante. Y el surfactante, pues, nace en el cuerpo del feto entre la semana 34 a la semana 38. Y como el bebé nació, no a término, sino pretérmino, nació inmaduro su pulmón porque le faltó, pues, esta sustancia. Entonces, en la práctica clínica es una enfermedad que se llama membrana hialina. Eso lo manejan los pediatras, los neonatólogos. Y el bebé debe ser llevado a una incubadora y se le deben madurar los pulmones, principalmente con corticoides, para poder generar que el cuerpo, pues, produzca el surfactante para que los alvéolos se abran. Pero mientras ocurre todo ese proceso terapéutico, pues hay que administrarle oxígeno porque el bebé
tiene severos signos de requerimientos de oxígeno. Está desaturado, está hipoxémico, hipóxico y tiene signos de trabajo respiratorio. Pero hay que tener en cuenta que el exceso de oxígeno lo puede dejar ciego porque le puede desprender las retinas. Y otro peligro de la oxigenoterapia es la retinopatía, que en la vida médica se llama fibroplasia, porque crea un tejido fibroso que hace que se desprenda la retina. Entonces, otro de los peligros pues, es ese, la retinopatía. Cuando al paciente le administramos altas cantidades de oxígeno, FiO2 superiores a 70, 80%, y abrimos la llave a más de 10 litros por minuto, por más de 72 horas, estamos hablando de 3 días hacia arriba, voy a intoxicarlo, voy a generar una liberación de radicales libres, y esos son pues, moléculas que permeabilizan el cuerpo, lo dejan expuesto a enfermedades autoinmunes, lo dejan expuesto a deterioro de su sistema linfático. En conclusión, el oxígeno es tóxico. El oxígeno de naturaleza es un gas seco y en concentraciones altas es tóxico. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito para evitar en un paciente la toxicidad del oxígeno? El secreto del éxito es tratar de garantizarle al paciente que sature más de 90, que sus gases arteriales tengan la presión de oxígeno mayor a 80, que no presente signos de dificultad para respirar, pero que sus porcentajes de FiO2 no sean mayores de 80, de 70. Y que ojalá el oxígeno no se deba administrar por periodos superiores a 72 horas en esas cantidades, porque debemos entender que hay pacientes que usan oxígeno domiciliario y que son oxígeno dependientes, pero si son oxígeno dependientes, nunca van a tener una cantidad de FiO2 tan alta. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo evitamos la toxicidad por oxígeno? Cuando logramos administrar una cantidad no superior al 80% de la fracción inspiratoria de oxígeno y por un periodo no superior a 72 horas. Si el oxígeno requiere de mayor días, debo disminuir sustancialmente la fracción inspiratoria. ¿Cuáles serían los signos que el paciente puede llegar a percibir de la toxicidad por oxígeno? Ardor detrás del esternón, tos seca, hormigueo en el cuerpo, parestesias, náuseas y vómitos. Profe, ¿esos signos se eliminan? Sí, los signos se eliminan cuando suspenda la cantidad de oxígeno exagerada que le estoy administrando. Los signos se eliminan cuando deje de tener contacto con el oxígeno artificial, pero quedan los radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres en el cuerpo ya sabemos que son causales de cáncer, envejecimiento prematuro y muertes prematuras. Entonces, ojo con la toxicidad por oxígeno, colocamos oxígeno, pero solo los requerimientos que el usuario requiera. Yo no puedo excederme en la administración de oxígeno. Hoy quiero enseñarles un término muy importante que se llama atelectasia. ¿Y qué quiere decir la atelectasia? La atelectasia, que es una de las complicaciones y peligros del oxígeno, la atelectasia es cuando se cierran los alvéolos. ¿Por qué se cierran los alvéolos? Los alvéolos se cierran por lo mismo que expliqué hace un tiempo, de que yo le administro una alta cantidad de oxígeno al paciente. Y si yo le administro una alta cantidad de oxígeno al paciente, le estoy quitando el dióxido de carbono y en este caso el nitrógeno que también respiro. Porque nosotros cuando tomamos aire no solamente respiramos oxígeno, también entra nitrógeno, pero el nitrógeno pues es de unas partículas muy pequeñas y él entra y sale. Pero si yo le coloco una alta cantidad de oxígeno, quito el dióxido de carbono y quito el nitrógeno. Y si usted quita el nitrógeno del alvéolo, este se cierra. Entonces, hay pacientes que al colocar exceso de oxígeno, en vez de un bien, lo estoy perjudicando porque le voy a cerrar los alvéolos. Y el colapso de los alvéolos, quiero enseñarles, recibe el nombre de atelectasia.
Y diría yo que es del peligro más importante de todos. Porque a la final, ¿por qué digo que es el más importante? Porque a la final los anteriores peligros yo los observo. Yo los puedo cuantificar, yo los puedo observar y evaluar. Este no. ¿Y este peligro cuál es? Este peligro es la falsa seguridad terapéutica. ¿Y qué quiere decir la falsa seguridad terapéutica? Pensar que con colocarle todo el oxígeno que tiene el tanque, con pensar que le voy a poner todo el oxígeno que tiene la bala y que lo estoy mejorando, lo que estoy es pues perjudicando el paciente. El oxígeno es un medicamento, es un gas farmacológico que se debe colocar de manera responsable porque es un proceso terapéutico. Tiene sus indicaciones, pero también tiene sus peligros. Entonces es tener claro, totalmente claro, pues yo a quién le voy a administrar oxígeno. Entender que la oxigenoterapia es el aumento en esa fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, hemos hablado de la FiO2, de la fracción inspiratoria de oxígeno, pero posiblemente no la entendemos. Entonces, ¿cómo podríamos entender qué es la fracción inspiratoria de oxígeno? Es como el porcentaje de oxígeno que yo capto en el medio ambiente. Cuando el ser humano inhala, cuando hacemos el proceso de inspiración, de inhalar, de ingresar aire a las vías respiratorias, ingresa un 21% de oxígeno. Y ese 21% de oxígeno fisiológicamente, es decir, en condiciones normales, pues me garantiza el oxígeno en la sangre y en los tejidos. Esa es la fracción inspiratoria de oxígeno. Es el porcentaje de oxígeno que yo ingreso a mis vías respiratorias cada vez que respiro. ¿Cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno en todo el globo terráqueo? Es del 21%. O sea, que el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente es del 21%. Y que es lo que ingresa cada vez que yo respiro. Y que ese 21% es el que me alcanza para garantizar oxígeno en la sangre y en los tejidos, en condiciones normales. Pero si un paciente presenta un proceso patológico, una enfermedad, que no siempre es intrapulmonar, como asma, EPOC, bronquitis, neumonía, telectasia. Puede ser una enfermedad extrapulmonar, cardíaca, renal o metabólica, endocrina. Sea intrapulmonar o extrapulmonar, ese 21% no le alcanza para oxigenar la sangre y los tejidos. Y como no le alcanza para oxigenar la sangre y los tejidos, pues yo debo de aumentarle ese porcentaje. O sea, yo debo aumentar de manera artificial la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y eso cómo lo hago? Pues con los sistemas de administración de oxígeno, que pues es el tema que vamos a abordar en estos momentos. ¿Qué podemos decir antes de abordar los sistemas de administración de oxígeno? Ahora sí es el momento ideal para enseñarles cuál es la diferencia entre un flujo y una concentración. ¿Qué podemos decir que es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia de flujo y concentración? ¿Qué es el flujo? ¿Qué tanta cantidad de oxígeno artificial me voy a administrar versus el oxígeno del medio ambiente? ¿Qué es concentración? ¿Cuántos litros por minuto le voy a pasar? Entonces, muchos conocemos que en la oxigenoterapia se manejan dos tipos de sistemas: sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Para que me lo entiendan de una manera más fácil y práctica. Si yo le instalo al paciente un sistema de bajo flujo, el paciente respira aire artificial que yo le estoy administrando, pero el paciente a su vez también respira aire del medio ambiente. O sea, en palabras castellanas, un sistema de bajo flujo es la mezcla
de oxígeno artificial con oxígeno ambiental. Ahora bien, ¿qué es un sistema de alto flujo? Todo el oxígeno que el paciente respira es artificial. En un sistema de alto flujo, los pacientes no respiran gas ambiental, solo artificial. Los sistemas más utilizados de alto y de bajo flujo, pues son los que más confort o más cómodo permiten que esté el usuario. En esta gráfica que ustedes están observando, pues podemos ver los sistemas de bajo flujo que vamos a conocer ahorita y que es el sistema que vamos a manejar hoy, pues para mañana continuar con el sistema de alto flujo y demás. El sistema de bajo flujo, vuelvo y repito, son sistemas donde el paciente respira una mezcla. El paciente va a respirar una mezcla entre el oxígeno artificial que yo le estoy proporcionando y el oxígeno del medio ambiente que él alcanza a captar, el oxígeno del medio ambiente que él alcanza a captar. Entonces ahí podemos observar en la gráfica las cánulas nasales, las mascarillas, siempre obviamente administradas con humedad, con un humidificador, porque no podemos olvidarnos que el oxígeno es un gas seco, un gas que si yo le aumento la concentración en litros por minuto por más de 72 horas, pues puedo lograr que haga una toxicidad por oxígeno. ¿Qué características tiene un sistema de bajo flujo? Los sistemas de bajo flujo, vuelvo y repito, que mezclan oxígeno ambiental con el oxígeno artificial, son sencillos, son económicos, garantizan confort en el paciente, son desechables. Y entonces, los principales sistemas de bajo flujo que nosotros podemos instalar en el paciente son tres, que los pueden observar en la diapositiva. ¿Y cuáles son? La cánula nasal, que digamos que es el más utilizado, la mascarilla simple de oxígeno y una mascarilla que tiene una bolsa, más adelante la vamos a ver, que se llama bolsa de reservorio. Tanto la cánula nasal como la mascarilla simple de oxígeno, es una que vamos a ver que tiene huecos pequeños para que el oxígeno no se escape. Igual esa misma mascarilla, pero con una bolsa de reservorio, una bolsa que garantiza un ahorro, digamos un porcentaje adicional de oxígeno, son los sistemas de bajo flujo. Aquí los podemos observar, ¿cierto? La mascarilla simple, las cánulas nasales, tanto una cánula nasal adulto, una cánula nasal pediátrica, una mascarilla simple con bolsa adulto, mascarilla simple tradicional de huecos pequeños pediátrica. Entonces, eso es en general los sistemas de bajo flujo. ¿Qué es una cánula nasal? Que es el primer sistema de bajo flujo. Es un tubo plástico, suave, flexible. Entender que si es suave y flexible, yo no lo puedo instalar mal, porque en algunas ocasiones uno observa que colocan la cánula nasal y la aprietan por detrás, y el paciente se acuesta, y como ya acabamos de conocer, aprender que la cánula es un tubo suave y flexible, y el paciente se la colocan por detrás, el paciente se acuesta y colapsa la cánula con la almohada y con el colchón. Entonces no le estoy garantizando el real aporte de oxígeno a las vías respiratorias. Entonces hay que instalarse de una manera adecuada. Ese tubo tiene dos salidas y esas dos salidas pues las introducimos en las fosas nasales. Entonces no podemos administrarle oxígeno al paciente seco sin un humidificador, porque si estamos observando que esos dos tubos se introducen por las fosas nasales del paciente, pues voy a resecarle la mucosa nasal. Entonces siempre el oxígeno debemos entenderlo como un gas medicinal seco y que siempre lo debemos mantener humedecido.
¿Cómo? Pues ese es otro tema que en estos 4 días vamos a tratar. ¿Qué ventajas tiene una cánula nasal? Como les decía anteriormente, es económica, es desechable, liviana, se administra fácil y el paciente la tolera. Pero una de sus principales ventajas de la cánula nasal es que permite que el usuario coma, permite que el paciente se pueda alimentar, cosa que no ocurre con la máscara, porque si yo tengo una máscara y voy a almorzar, pues me toca quitármela para poder almorzar. Entonces, ¿cómo es el manejo que debemos aprender? Si un paciente tiene una máscara simple, una máscara con Venturi, una máscara de la que sea, y él se la debe dejar por un tiempo, y él llega a la hora del almuerzo, pues yo no me la puedo quitar, porque si se la quito y no le pongo nada, pues le estoy secuestrando esa fracción inspiratoria adicional que le di. Y al secuestrar esa fracción inspiratoria adicional que le di, vuelve otra vez a la hipoxemia y vuelve otra vez a la hipoxia y vuelven y aparecen los 1, 2 o 3 o los 5 signos de dificultad para respirar. Entonces, por ley y por protocolo terapéutico y clínico, si un paciente tiene cánula, tiene máscara simple y el paciente va a almorzar, yo le debo retirar la máscara simple, conectarle una cánula nasal, que él pueda alimentarse, pero que esté siendo oxigenado. Y cuando el paciente termine de alimentarse, entonces vuelvo y retorno y le coloco su máscara de oxigenoterapia. Entonces, importante entender que la máscara de oxigenoterapia de la cánula nasal, pues es un tubo flexible y que tiene como ventaja que me permite poder alimentar al paciente. Importante tener en cuenta cómo se instala la cánula nasal. Entonces, en la gráfica, pues podemos observar el sistema de presión del oxígeno, que es el reloj, que lo vamos a llamar manómetro, que es el que me indica la presión de oxígeno, el flujómetro, que es el que me va a medir los litros por minuto, el frasco de humidificación o el humidificador, que siempre debemos administrar oxígeno húmedo, y cómo se debe instalar la cánula nasal con los 2 pistones introducidos cada uno en una fosa nasal hacia atrás, pero no la aprieto atrás porque el paciente se tiene que acostar, entonces la pongo como un collar y la aprieto adelante. Esa sería la cánula nasal, desechable, práctica. Entonces, ahora vamos a traducir esa cánula nasal, la vamos a traducir a la práctica clínica. ¿A cuánto abrimos la llave? ¿Cómo se utiliza? Entonces hay un cuadro que vamos a aprender en donde quiero que hoy aprendamos que la cánula nasal solo se puede utilizar entre 1 litro por minuto a 5 litros por minuto. Si yo coloco una cánula nasal y abro la llave, abro el flujómetro a 1 litro, estoy proporcionándole una fracción inspiratoria de oxígeno del 24%. ¿Qué quiere decir eso? Recordando, la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21. Lo normal que hay en el ambiente es del 21. Pero si yo le coloco 1 solo litro de oxígeno por minuto, ya le estoy aumentando su FiO2 a 24. O sea, ya le estoy dando un 3% adicional de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero que entendamos, que nos quede claro, que en palabras sencillas, ¿qué quiere decir oxigenoterapia? Oxigenoterapia quiere decir aumentarle la FiO2 al paciente. Aumentarle la FiO2 al paciente para garantizar que 3 cosas. Que sature más de 90, o sea, que no tenga hipoxemia. Que tenga la presión de oxígeno mayor de 80 en los gases, o sea, que no tenga hipoxia, y que no presente ninguno de los 5 signos de dificultad respiratoria, que ya los aprendimos, que son taquicardia, taquipnea, o aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, color azuloso en la piel o cianosis, tirajes, disnea y tos. Entonces, este cuadro es muy importante tenerlo presente. Si yo le coloco al paciente una cánula nasal, como la que estoy volviendo nuevamente a mostrar en la diapositiva,
que debemos colocarla como un collarín hacia adelante. Si abrimos la llave a 1 litro por minuto, le estoy dando una FiO2 del 24%. Si abrimos la llave o la usamos a 2 litros por minuto, le estoy dando una fracción inspiratoria de oxígeno del 28%. Si abrimos la llave a 3 litros por minuto, le estoy dando una fracción inspiratoria de oxígeno de 32%. Si abrimos la llave a 4 litros por minuto, le estoy dando una fracción inspiratoria del 36%. Si abrimos la llave o el flujómetro a 5 litros por minuto, le estoy dando una FiO2 del 40%. Más de 5 litros por minuto, debemos aprender, no podemos administrarle al paciente, puesto que como es un gas seco, por más que tenga un humidificador, más de 5 litros por minuto voy a irritar, voy a permeabilizar, voy a dañar, por decirlo así, la membrana mucosa interna de la nariz. Entonces, las cánulas nasales son sistemas de bajo flujo. ¿Qué quiere decir que sea un sistema de bajo flujo? Que el paciente respira oxígeno artificial, pero también oxígeno del medio ambiente. Este sistema de bajo flujo solo se puede administrar entre 1 y 5 litros por minuto. Si yo lo administro a más de 5 litros por minuto, estoy irritando, lesionando, alterando la integridad de la membrana mucosa interna de la nariz. El otro sistema del que yo les hablaba, de bajo flujo, es la máscara simple. ¿Qué quiere decir el término simple? Simple quiere decir que es una máscara que en sus partes laterales tienen unos huequitos pequeños, a diferencia de la máscara con las que se realizan las nebulizaciones. Las máscaras de las nebulizaciones tienen los huecos grandes a los lados. Estas máscaras simples de oxígeno tienen los orificios pequeños. Entonces debemos aprender que hay 2 tipos de máscaras en su fabricación. Una máscara que tiene huecos pequeños que solo sirve para administrar oxígeno a bajo flujo. Pero también hay unas máscaras que en la parte lateral los huecos son grandes y esos orificios grandes, un hueco grande, solo sirve para hacer nebulizaciones y poner oxígeno, pero a alto flujo. La máscara de huecos pequeños, oxígeno a bajo flujo. La máscara de huecos grandes, nebulizaciones y oxígeno a alto flujo. Entonces, ¿qué podemos decir que es una máscara simple de oxígeno? Es un dispositivo plástico, también desechable, que cubre boca y nariz, que como tiene unos orificios laterales, pues van a permitir que se cumpla la teoría del bajo flujo, que es mezclar el oxígeno artificial con el oxígeno del medio ambiente. Importante a tener en cuenta, cuando instale una máscara simple de oxígeno, no puedo utilizar ni menos de 5 litros ni más de 8 litros. ¿Por qué? Porque si utilizo menos de 5 litros, no le está llegando la velocidad suficiente y el paciente va a empezar a reinhalar dióxido de carbono. Acuérdense en que cuando no está el oxígeno, quien se aprovecha de esa ausencia es el dióxido de carbono. Entonces yo no puedo administrar oxígeno con una máscara a menos de 5 litros, porque lo que voy a conseguir con eso es que el paciente reinhale su propio dióxido de carbono y también se va a intoxicar. Tampoco puedo colocar una máscara simple de oxígeno a más de 8 litros. ¿Por qué? Porque es tan rápida la velocidad que el oxígeno se escapa y no lo va a respirar el paciente. Entonces, este cuadro es importante tener en cuenta. Si yo instalo en el paciente una máscara simple de oxígeno entre 5 y 6 litros por minuto, le voy a garantizar una fracción inspiratoria de oxígeno o una FiO2 del 40%.
Recordemos que lo que el paciente respiraba del medio ambiente era el 21. Ahora lo que el paciente va a respirar es el 40%. Le estoy aumentando la FiO2 sustancialmente. Si le administro al paciente máscara simple de oxígeno y abro el flujómetro entre 6 y 7 litros por minuto, ya le voy a garantizar una FiO2 del 50%. Y si abro el flujómetro, la llave, entre 7 y 8 litros por minuto, pues le voy a garantizar al paciente una fracción inspiratoria de oxígeno del 60%. Entonces, imagínense en un 60% en alguien que el 21 que nos da el ambiente no le alcanza, posiblemente el 60% pues logre suplir esas necesidades de oxígeno. Y por último, pues tenemos la máscara con bolsa de reservorio. Entonces, ¿qué quiere decir la máscara con bolsa de reservorio? Quiere decir que tiene un dispositivo inferior a la máscara, tiene un dispositivo inferior donde se almacena, como es pues el fin de esta máscara, se almacena el oxígeno. Entonces, cuando el paciente respira, pues tiene un reservorio, tiene una reservita, y esa reservita de oxígeno, pues hace que la FiO2 suba, ¿cierto? Y al subir la FiO2, pues le va a garantizar un aporte más asertivo y se van a garantizar la oxigenación, tanto en la sangre, pues como en los tejidos, y así evitamos tanto la hipoxemia como la hipoxia. Entonces, recordar que los 3 sistemas importantes de oxigenoterapia de bajo flujo son la cánula nasal, la máscara simple de oxígeno y la máscara con bolsa de reservorio. Recordar que el oxígeno es un gas seco, el oxígeno es un gas seco y tóxico, porque es un medicamento, es un gas farmacológico. Entonces yo debo tener responsabilidad a la hora de administrarlo, y por eso coloco esta imagen donde nos muestran los humidificadores. ¿Qué son los humidificadores? Pues son los que me garantizan algo de humedad para que el oxígeno no sea tan lesionante, para que el oxígeno no genere tanta irritación en el paciente. Y como lo muestra esta foto o como lo muestra esta otra, no importa que sea un neonato, un niño, un adulto, un anciano, un paciente en estado regular, medio o crítico, pues el objetivo es lograr un confort gaseoso en el paciente y garantizar que sus niveles de oxígeno, tanto en sangre como sus niveles de oxígeno en los tejidos, pues lleguen a los límites aceptables que eviten la hipoxia y la hipoxemia. Bueno, a mí me gustaría mostrar esta gráfica, no sé si la pueden observar. Quiero que por favor, pues de manera detallada, observen el orificio lateral de la máscara. Esa es una máscara de huecos grandes. Es una máscara, como les decía anteriormente, para realizar, como en ese caso, una nebulización o para colocar un sistema de alto flujo. Miren, por favor, el orificio lateral grande para nebulizar o alto flujo. A diferencia de, miren esta, que los orificios son pequeños. ¿Para qué? Pues para garantizar que realmente pues el oxígeno sí sea depositado en las vías respiratorias, en los alveolos, en la sangre y pues finalmente en los tejidos, que es lo que queremos, teniendo en cuenta y recordando que el ser humano, nosotros los seres humanos somos seres aeróbicos, que vivimos en función del oxígeno. Bueno, clase, sí me gustaría pues conocer qué opiniones tienen, qué dudas y preguntas hasta este momento del tema que tratamos la tarde de hoy.
¿Alguna duda? Profesor, una pregunta. Sí. Esa concentración, esos litros, ¿eso lo define el médico? ¿Le dice a uno cuánto debe colocar? ¿O eso lo hacen los terapeutas ambulatorios? ¿O el auxiliar también? La concentración la define el médico, pero el conocimiento debe ser terapéutico. Entonces el médico le dice al fisioterapeuta, a la enfermera, al auxiliar, le dice, coloquemos una cánula nasal a 40% de FiO2. Eso es lo que dice el médico. Entonces, colocar una cánula nasal a 40% de FiO2, usted al tanque de oxígeno no le puede poner 40%, pero sí recuerda que 40% significa abrir la llave a 5 litros por minuto. 5 litros. Sí. Exactamente. Entonces tenemos que entender que si el médico en un momento específico nos dice, coloque una máscara simple a 2 litros, tenemos la capacidad conceptual y tenemos el conocimiento para decir, doctor, a menos de 5 litros, una máscara simple no se puede colocar. Muy seguramente él le va a decir por qué. Y el sustento, la justificación, pues es decirle, porque el paciente va a iniciar a reinhalar dióxido de carbono por la poca velocidad que lleva el gas. Entonces, pienso que cuando uno tiene el conocimiento teórico, pues no mastica y pasa entero, sino que analiza la situación y puede tomar la mejor decisión. Los médicos, cuando dan indicaciones de oxígeno, nunca dicen a cuánto abrir la llave. Ellos hablan de FiO2. El manejo médico y clínico, el manejo asistencial es en FiO2. Él le dice a usted, coloque un sistema de bajo flujo a 36% de FiO2. Entonces usted ya escogerá el sistema, que generalmente lo que escogemos pues es la cánula nasal, porque es el sistema más utilizado. Pero en algún caso él le puede decir, coloque 40% de FiO2, pero por alto flujo. Entonces es el tema que vamos pues a tratar mañana. Ya sabemos que alto flujo, no estamos hablando ni de cánula nasal, no estamos hablando de máscara simple, no estamos hablando de reservorio, estamos hablando de los sistemas que vamos a ver mañana. Nos preguntan en el chat que si son virajes o tirajes. Entonces quiero responderle a Ellen que son tirajes. ¿Y qué quiere decir el término tirajes? Tirajes quiere decir contracción anormal del músculo. O sea, el músculo está tan fatigado, el músculo de las costillas está tan fatigado que se contrae anormalmente y las costillas literalmente se hunden, y al hundirse pues se genera ese signo de dificultad para respirar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud dentro del proceso de capacitación que tengamos? Profe, buenas tardes. Mi nombre Muy buenas tardes. es que ahorita estoy en trabajo, entonces no puedo prender la cámara. Tranquila, te escuchamos. Toda la Una pregunta, es que una bebé no es de término, sino una 7 mesina, ¿Sí? se le coloca, le colocaron mucho oxígeno y afectó demasiado la retina. De pronto puede con el tiempo recuperarse o ya eso ya sería permanente. La retinopatía o la fibroplasia de las que yo le hablaba sí son reversibles. Son reversibles a la medida que disminuyamos a lo máximo posible el oxígeno. No le puedo decir que se lo retiren, porque si es prematura, muy seguramente requiere de oxígeno. Pero recuerden que no podemos administrar altas concentraciones de oxígeno por periodos superiores a 72 horas. Pero dentro de la literatura y la experiencia que yo tengo, los casos de retinopatía son reversibles, pero no en su totalidad. Pero sí son reversibles a la medida que le suspendamos el oxígeno en lo mayor posible. Ah, ok, gracias, profe, muy amable. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud en este conversatorio? Profesor, disculpe, yo tengo una tía que sufre de POC y ya es súper avanzado.
y ella normalmente pues utiliza su equipo de nebulización en la casa normal. Yo no sé ni a cuánto le pone ella el oxígeno, pero ella apenas se siente agitada, se coloca el oxígeno y se lo coloca como ella vive sola. Sí. Sí, Entonces, ¿qué recomendaciones para la casa se le puede dar? Bueno, recomendaciones para la casa. Primero, que la oxigenoterapia, como ella sufre de una patología crónica, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, recordemos que en el EPOC se deben colocar concentraciones bajas de oxígeno. Eso quiere decir que supongo ella debe tener una cánula nasal, por sospecho de pronto entre 3 y 4 litros por minuto. Entonces, recomendaciones que siempre se hagan las nebulizaciones con oxígeno, no con un compresor normal, porque ya que es una patología crónica, mientras retira el oxígeno y se nebuliza con un compresor normal, pues sus niveles de oxígeno van a bajar. Segunda recomendación, importante que ella tenga dentro de su manejo un pulso oxímetro. Como es un método no invasivo, usted, por ejemplo, la puede capacitar en cómo se debe colocar, que se coloca en el dedo y que debe censar más de 90. Entonces, que ella aprenda que si tiene el oxígeno y satura menos de 90, pues debe notificar, informar o consultar, porque significa que ese porcentaje de oxígeno que tiene no le está alcanzando. Entonces, es importante eso a tener en cuenta. Que ella aprenda a identificar cuáles son sus signos de dificultad respiratoria, porque es que el problema del EPOC no es el EPOC, porque el EPOC ya es un proceso crónico que va a seguir por siempre. La dificultad y los problemas de las enfermedades crónicas es que se reagudizan. Entonces, el EPOC se puede sobreinfectar con una neumonía. El EPOC se puede sobreinfectar con una bronquitis aguda. El EPOC se puede sobreinfectar con una simple gripa. Entonces, que ella aprenda a identificar cuáles son sus signos verdaderos de dificultad para respirar, que aprenda a decidir cuándo consultar al médico y cuándo puede ella, dentro de su conocimiento, manejar el oxígeno. Entonces, si ella es oxígeno dependiente, le dio gripa, o sea, tiene secreciones, pero aún no tiene neumonía, aún no tiene bronquitis, pero empezó a sentir un poco de dificultad para respirar, se tomó su saturación y satura 82. Entonces significa que está desaturada. Ella puede aumentar 1 litro en el oxígeno que ella tiene dentro de su dependencia de oxigenación. Pero si ya la dificultad respiratoria aumenta y la saturación baja, es el momento de consultar. Es el momento de acudir a un servicio de urgencias, porque vuelvo y le explico, las enfermedades crónicas como tal no son peligrosas, ya es un proceso crónico y va a estar por siempre. Lo peligroso de las enfermedades crónicas es que se sobreinfectan, se reagudizan, lo que le decía. Entonces el paciente con EPOC le da neumonía. A su patología crónica le agregaron una bacteria, un microorganismo. Entonces eso es lo que se debe saber cuando consultar al médico, cuando iniciar antibiótico formulado por el médico, cuando tomarse una radiografía o una placa de tórax, pero que ella aprenda a manejar casos que no requieran consulta médica. Ese sería mi principal consejo. No siempre el paciente crónico debe estar en urgencias, entendiendo que un servicio de urgencias le va a aumentar el riesgo de que se infecte. Hay casos que el paciente crónico debe aprender a manejar en casa, como una gripa, saber cómo manejar un proceso viral que no requiera antibióticos, pero obviamente también identificar en qué momento debe consultar. Eso sería como mi recomendación. Una pregunta, profe. Sí, dime. Una persona que normal no tenga, bueno, no sea crónico y le manden oxígeno, ¿esas cánulas o esas mascarillas le pueden generar alguna infección o por desaseo o por cosas así? Bueno, si no tiene ninguna patología crónica, sospecho que el oxígeno que le mandan es por muy corto tiempo. ¿O en qué caso específico me hablas? Sí, cosas de corto tiempo, tiempo. Ya, cuando es cosas de corto tiempo, pues el paciente, la verdad, casi que ni se le enseña cómo limpiar y mantener higiénicas sus equipos, porque en corto tiempo incluye menos de 1 mes, entonces el riesgo de infección es 0. Importante tener en cuenta que todos esos elementos se deben desechar.
que ya no, desde hace mucho tiempo no se cruzan los equipos, es decir, que una cánula nasal no sirve de un paciente para otro, entonces ese paciente la debe desechar. En caso de que sea un paciente que sea oxígeno dependiente, pues se le enseña cómo diluir el hipoclorito para utilizarlo como desinfectante y poder, para que no esté comprando equipos constantemente, se le enseña cómo desinfectar. No esterilizar, porque eso es diferente, pero se le enseña cómo desinfectar su mascarilla, su cánula, su equipo de nebulización, etc. Pero sin patología aparente y por un periodo inferior a 30 días, no es necesario que desinfecte los equipos. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más quisiera hacer un aporte, tener una pregunta o aportar cómo les pareció el día de hoy, qué aprendimos, algún otro aporte adicional? Profe, con Doris, a mí me parece muy enriquecedora todas esas clases porque sinceramente pues lo han sacado a uno de muchas dudas. Claro. Y a veces uno aprende ciertas cosas en la parte de primeros auxilios o en auxiliar de enfermería, pero hay cosas que uno dice, no, aquí está faltando algo. Entonces yo creo que todas estas clases que estamos ahorita tomando y que, pues, que gracias a Dios ustedes han tomado su tiempo y todo para nosotros, yo me siento muy agradada porque sinceramente he aprendido cosas que no sabía. Claro que sí, excelente su aporte y con mucho gusto. Ese es el objetivo de todo el proceso y de todo este sistema ID de educación en salud de índice catedrático. Fortalecer en todos ustedes el conocer, porque lo más fuerte que uno debe tener a la hora de ejecutar una actividad es el conocer. Si yo tengo un conocer sólido y fuerte, pues voy a aplicarlo de una manera muy asertiva y ese es nuestro objetivo, que ustedes adquieran esas herramientas para que puedan aplicarlas en la terapéutica o en el diario vivir de un paciente, del cuidado integral de un paciente y como su palabra lo dice, integral, y la formación de uno debe ser integral para que sea asertivo el tratamiento que yo le haga al paciente. Entonces, ese es nuestro objetivo dentro de educación en salud. Las personas que se le dan oxigenoterapia, que algunas le envían una para tenerlo en casa, yo me he dado cuenta que hay personas que lo utilizan permanentemente, ya a veces pasa hasta 6 meses, 1 año, y pues ahorita escuchando su clase, pues me parece que pues ahora las condiciones que han tomado de enfermedad ya no tienen ese problema de apnea, sino que se complica más por el tiempo, pues su merced dice. Sí, claro, obviamente tienden a ser más crónicas, pero ese punto que acabas de tocar, que te felicito, es excelente, que hablas de apnea. Para los que no conocen, el término apnea significa dejar de respirar. La apnea es la ausencia de la respiración. Entonces, hay pacientes que requieren de oxigenoterapia cuando sufren de apnea o dejan de respirar, pero enseñarles que la apnea es peligrosa cuando un paciente deja de respirar por más de 15 segundos. Entonces, adicional a la oxigenoterapia, el manejo de ese paciente en casa, que interesante que lo conozcan ustedes, son con unos equipos que se llaman CPAP, que son unos equipos de presión positiva, que cuando el paciente deja de respirar, el equipo estimula al paciente para que vuelva. Listo, gracias, sí señor, bueno, muy amable. No, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta o podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy? Bueno, me alegra mucho la participación de ustedes, un excelente grupo. Espero que todo este proceso sea lo suficientemente asertivo para ustedes. Les deseo una excelente tarde. Vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Nos volvemos a conectar mañana a la misma hora, a las 2:30, para hacer la actividad de 2:30 a 3:45 a 4. Les agradezco mucho su participación nuevamente. Recuerden, mi nombre es Álvaro García y los voy a acompañar durante estos 4 días. Feliz tarde para todos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa.
Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.